Amado y odiado, se mantuvo 14 años en el poder y hoy hacemos su radiografía oculta, desconocida. ¿Qué relación tuvo Hugo Chávez, el expresidente venezolano, con la santería y con otros ritos sagrados, ocultos? Freddy Alexis, nuestro cazador de mitos, una noche más de mentiras verdaderas. ¿Cómo estáis, Freddy? Bienvenido. Bien. Hoy día un tema, la verdad, tremendamente controvertido, claro, muy sabroso, muy interesante. Claro, mira, y más que todo a la gente que está en su casa es conveniente decirle que muchas veces hemos llegado a pensar que nuestros gobernantes se rigen de acuerdo a decisiones que se toman en otros lugares. En una planilla Excel. En una planilla Excel. Ultra racionalista y materialista. Pero la verdad del día de hoy, estamos viendo a través de varios libros y varios periodistas que han investigado a fondo este tema, que el mismísimo Hugo Chávez, con este afán y interés por este ocultismo, fue capaz de llegar a vincularse, pero muy cercanamente, a la santería. Santería. La santería... Ritos esotéricos. Exactamente. Que vinculan no solo a Hugo Chávez, sino que también hay un link directo con Fidel Castro. Ese es un buen tema que vamos a develar muy pronto. No, si hoy día se viene fuerte. Freddy, vamos a la nota que nos pone en contexto. Vamos. Y nos lanzamos. Estás al aire en Mentiras Verdaderas. Comenta y participa en nuestras redes que ya estamos al aire. Ignacio, hay que tomar muy en cuenta que Hugo Chávez, siendo este gran líder venezolano, muchas veces dio muestras de que habían decisiones que estaban rayando en algo un poquito extraño. Por ejemplo, él decide en algún momento desenterrar los restos de Simón Bolívar y lo hace televisando todo esto como una especie de ceremonia. Hay quienes dicen también que en el Palacio de Miraflores existe una extraña silla y un extraño ritual que él practicaba todas las noches. Él tenía un consejero muy especial. ¿Un consejero? Claramente. Y este consejero no era nada más ni nada menos que May Santa, un bisabuelo de él, que también logró ser una persona muy importante dentro de la historia de Venezuela. Se decía que constantemente él mantenía conversaciones con este antepasado a través del contacto de este puente que se realiza como una especie de mediumnidad. Una facultad que él mismo empezó a desarrollar por su cercanía con la santería. Ahora, hay que explicar un poco que la santería es este ritual afrocaribeño, ¿no?, en el que se vinculan ciertas deidades con algunos santos del catolicismo. ¿Cuál es más o menos el origen y digamos cómo se fue desarrollando la santería, cómo la conocemos hoy? Mira, digamos que los esclavos africanos que fueron traídos, ¿cierto?, a Centroamérica, traían una religión propia. Y este contacto con los españoles, que eran profundamente católicos, los llevó un poco a, primero que todo, a disfrazar sus rituales y también a hacer esta amalgama con esta otra cultura y crear esto de la santería. Por lo que se empezaron a vincular muchas figuras que son propias de, digamos, de esta religión, entre comillas, con santos conocidos por nosotros de Occidente. Claro. Importantísimo es que esta afición por la santería no es algo que le haya venido de un día para otro a Chávez. Esto viene por añadidura de su amistad con Fidel Castro. Ahí está el puente. Se dice que Fidel Castro lo introdujo en los caminos de la santería. ¿De qué manera? Presentándole babalaos. Los babalaos, para que la gente entienda en su casa, son estos sacerdotes que dominan y practican la santería. Él, el mismo Hugo Chávez, puso varios de estos babalaos cubanos como consejeros de sus principales asesores. No. Ministros, asesores de gobierno, no, tenían un babalao cubano ahí al ladito para poder ayudarle a tomar decisiones importantes para su país. Freddy, espeluznante tema, insisto, hacemos un breve alto, seguimos con más. Noche de jueves en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Freddy, hablamos de santería, hablamos de ciertas prácticas y cierto interés del expresidente venezolano Hugo Chávez con ritos esotéricos. Exactamente. Y hablábamos algo tremendamente revelador, que toda esta influencia viene directamente del ex líder cubano Fidel Castro.
Hay investigaciones de un periodista español llamado David Placer, en el que en un libro él comenta que toda esta influencia mágica de la santería sobre Hugo Chávez proviene directamente de la mente creativa de Fidel Castro, según palabras de David Placer, ya que él consideraba que esta afición del venezolano por estas artes oscuras le haría más fácil convertir a Venezuela en una especie de satélite cubano. Fíjate, algo un poquitito maquiavélico si lo vemos desde este punto de vista. ¿Cómo lograr tener esta influencia sobre el líder venezolano a través de algo tan extraño para algunos como es las artes mágicas, la santería? Evidentemente, el pueblo cubano el pueblo venezolano, perdón, ya había tenido algunos problemas con el hecho de que Hugo Chávez en una etapa de esta historia de su gobierno contrató varios médicos cubanos y los destinó a hospitales públicos, siendo rechazada esta medida por los médicos venezolanos. Ya. Posteriormente a eso, se ven los mismos brujos venezolanos siendo invadidos por babalaos cubanos, a lo que ellos también reclaman al gobierno digamos, atentado contra su trabajo, atentado laboral prácticamente. Sin embargo, Chávez insistió en mantener a estos babalaos como asesores de importantes dignatarios en su gobierno y a través de ello, utilizando las artes mágicas, asistirlos para la toma de decisiones. Qué miedo, qué terror pensar que un ministro de defensa pueda tomar una decisión asistido por un babalao. Esto es tremendamente inquietante, porque uno podría esperar que ya hay un interés, hay una inquietud esotérica en la santería en específico por parte de Hugo Chávez, y tal vez en algún minuto él se haya asesorado, se haya dejado influir, pero él en lo personal. Sí. Muy distinto es que en distintos puntos, estamentos, ministerios, el hombre ajuste piezas y clavijas en función de la santería. Claro. O sea, puesto los destinos del país en lo político, en lo económico, desde lo esotérico. Claro, mira, sí, el ex ministro de Defensa también del gobierno de Hugo Chávez declara desde la cárcel, entrevistado por este periodista, que él vio en el mismísimo Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores, extraños rituales. En el mismo Palacio de Gobierno. Que se producían en el Palacio de Gobierno. De hecho, hay un dato del que se comenta mucho en Venezuela y también en el extranjero, que Hugo Chávez mantenía, digamos, en el salón desde el cual él tomaba las decisiones, una silla extra. Ya. También comentan muchos de los que trabajaban en el Palacio Miraflores que él, terminando la jornada, se sentaba al lado de esta silla extra y comenzaba a hablarle al vacío. No. Comenzaba como una suerte de amigo imaginario. A conversar con esta suerte de amigo imaginario. Fíjate que en algún momento se le pregunta a Hugo Chávez cuál es la razón de esta medida. Y él no responde muy claramente. Sin embargo, uno de sus asesores cuela el rumor que él lo hacía para comunicarse con el mismísimo Maizanta, que era su bisabuelo, para que le aconsejara qué decisión tomar al respecto de esta medida u otra para ayudarle al gobierno. Incluso alguno de sus babalaos logró convencer a Hugo Chávez que él era la encarnación de Simón Bolívar. De ahí todo este concepto y búsqueda de unificación bolivariana, mesiánica, impulsada por Chávez. Tenemos que tomar en cuenta que este argumento de creerse Simón Bolívar se ve reflejado mucho en sus palabras, en sus discursos. Cuando él se dirige al país, comienza a hacer
estos relatos acerca de la unificación bolivariana. Latinoamérica es una sola. Ahí lo vimos en la nota hablar de una sola moneda para el Caribe, tratando, en cierto modo, de emular a este libertador, ¿cierto?, venezolano, y tratando de llevar a cabo el día de hoy algo similar. Claro. Comprendamos, digamos, que en el fondo esta unión de Hugo Chávez con la santería se ve un poco anecdótica, se ve un poquito rayando en la locura, pero fue lo que, según este libro, en los 14 años de gobierno rigió los destinos de nuestro vecino país. Qué locura. A ver, es increíble lo que estamos hablando, Freddy, es muy revelador, ¿no? Porque si bien es cierto, ya Chávez es un personaje controvertido en lo ideológico, en lo político, poco sabíamos de su afición a lo esotérico. No teníamos idea qué tan creyente era en ciencias ocultas, le hace, ¿no? Mira, era tan creyente que Emma Marxman, que era su amante, toda Venezuela sabía que eran amantes, tenía una hermana, Cristina. Cristina era una aficionada a la astrología, a leer el tarot, a la confección de cartas astrales, y una vez a la semana, cada vez que él tenía que tomar decisiones importantes, mientras fue amante de Emma Marxman, Cristina le tiraba las cartas del tarot para tomar decisiones. El presidente de una república, haciéndose asistir por el tarot. Incluso entre 1982 y 1992, él realizó esta práctica. Estamos hablando de 10 años haciéndose asistir por un juego de cartas. Entendámonos que probablemente él estaría, según este relato, funcionando como una especie de títere de Cuba. Claro. Y siendo fuertemente influenciado, los hilos de este títere movidos por la santería y los babalaos que el mismo Fidel Castro le presentó. Se ve casi como un cuento de terror, se ve casi como una historia de estas que uno solamente se encuentra en las películas. Pero según muchos de sus asistentes en el Palacio de Miraflores, era así. ¿Qué tan ciertos fueron estos viajes que hacía Hugo Chávez a Cuba, donde habían ritos de protección que me imagino le daban a él cierta aura mística y que le permitían volver a su país con un poder energético distinto para liderar los destinos de su patria? Hacemos un breve alto, respondemos esa y otras preguntas al regreso. Somos Mentiras Verdaderas, vamos y volvemos. Ritos esotéricos, ritos ocultos, en específico santería utilizada por el expresidente venezolano Hugo Chávez para desarrollar su largo periodo en el poder, influido fuertemente por Fidel Castro. Es lo que conversamos a esta hora de la noche con nuestro cazador de mitos, Freddy Alexis. Ignacio, fíjate que Raúl Baduel, que fue exministro de Defensa venezolano, en una entrevista que se le realiza, él declara algo que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de comentar. Él dice que esta afición de Hugo Chávez por la santería fue claramente diseñada desde Cuba por Fidel Castro. ¿De qué manera? Fidel Castro, al notar esta afición de Hugo Chávez por el ocultismo, por el tarot, la carta astral... O sea, paréntesis, el interés de Chávez siempre estuvo. Siempre. Lo que hace Castro es potenciarlo. Claro, lo que ocurre es que durante 10 años, recordémoslo, que él, con la hermana de su amante, él se leía las cartas, tomaba decisiones, y Fidel Castro, obviamente, en algún momento, cuando ellos se encuentran en Cuba, vamos a hablar de estos viajes, Fidel también le empieza a introducir en esto de las artes de la santería y los babalaos. Y ahí, claro, él se da cuenta de esta afición de Hugo Chávez y poco a poco comienza a realizar este cambio en su personalidad,
potenciando, según los relatos, este aspecto sobrenatural de interés de Hugo Chávez. Yo te preguntaba antes del corte, Freddy, ¿qué es cierto de estos viajes, ¿no? De estos viajes que desarrollaba Hugo Chávez a Cuba, no con una finalidad política, protocolar o diplomática, sino que exclusivamente a ritos de protección que le permitían a Chávez volver a Venezuela con una energía distinta? ¿Qué hay de cierto de esta historia? Mira, se supone que Hugo Chávez viajó en variadas oportunidades para ser asistido por los babalaos personales de Fidel Castro. Recordemos brevemente quiénes serán los babalaos para quienes se suman a la sintonía. Bueno, el babalao es un personaje que oficia de una especie de mago a través del cual estos avatares que son los dioses de la santería, como Changó, por ejemplo, se presentan en la tierra y con estos poderes logran realizar sanaciones, también embrujos e incluso maldecir a un enemigo. Entonces estos babalaos la ofician como una especie de sacerdotes de la santería. Eso, para que la gente entienda en su casa, es un babalao, para que este término se les haga más común y no se enreden tanto con esta historia de la santería, porque tenemos harto por describir de ellos. Bueno, llegando a Cuba, él realizaba varios rituales. Uno de ellos tiene que ver con el agua, con la miel, y que también influían sobre él como persona para potenciarlo como un ser prácticamente espiritual y divino. Él recargaba la energía cada vez que viajaba a Cuba. Se sanaba un poco también por el hecho que él pensaba que habían muchos de sus adversarios, entre comillas, trabajándolo. ¿A qué se refiere este trabajarlo? Se refiere también a realizarle contraembrujos para poder contrarrestar lo que él realizaba a través de la santería. ¿Magia negra? Mira, directamente magia negra, podríamos estar hablando de magia negra, ya que sería la única manera de equilibrar un poder positivo con uno negativo, si hablamos en esos términos. Entonces él cada cierto tiempo viajaba a Cuba para realizarse estas sanaciones y repotenciarse. Mira, hay un gran detalle que tenemos en pantalla. ¿Tú te fijas cómo viste Fidel y cómo viste Chávez? Con un color rojo muy fuerte. Claro. Este color rojo es el color que simboliza a la deidad de Changó. Changó tiene que ver con la potencia, tiene que ver con la virilidad y tiene que ver también con el manejo de un gobierno. Es la deidad que con su influjo le permitía a él gobernar el país con esta mano de hierro. Queridos amigos, así como nos gustó que nuestros papás nos cuidaran, ahora es nuestro turno de hacerlo por ellos. Si tus padres tienen incontinencia, dales la comodidad y discreción que necesitan con Plenitud Active Plus. Tecnología de máxima absorción, un sistema muy fácil de poner y quitar y además tiene control de olores, dejándoles una mejor protección y libertad. Y ojo, es igual de conveniente que tu pañal Plenitud Protect, el de siempre. Pide tu muestra gratis en www.viveplenitud.com. Seguimos al aire, el hashtag abierto, @mentiras_la_red. Estás al aire hoy junto a Freddy Alexis. Y bueno, como veníamos comentándolo, esta influencia que tenían los rituales esotéricos sobre Hugo Chávez, muy probablemente también tiene que ver con el estado de tristeza en el que se encuentra el pueblo venezolano el día de hoy, ya que muchas de las decisiones importantes del país se tomaron en una tirada de cartas, en una conversación con una entidad del más allá, en cosas que nos pueden parecer muy absurdas en este momento. Exacto, nadie se explica cómo un país tan inmensamente rico, con un patrimonio, un activo tan brutal como es el petróleo, en pocas décadas se haya convertido en lo que es hoy Venezuela. Claro, y también hay que atender que las conductas del pueblo venezolano han cambiado también en este último tiempo. Recordémoslo, hay uno de estos barrios que es un barrio muy pobre, que es el barrio del 23, que le llaman, en donde existe la capilla de San Hugo Chávez del 23.
A ver, una capilla donde se venera a un San Hugo Chávez. Así es. Convertido en santo. En santo. Tenemos una animita de Hugo Chávez. Ah, no. La gente de este villorrio pobre le entrega ofrendas e incluso el día de hoy se ha documentado que llegan incluso a pedirle favores, no solamente favores económicos, favores de amor. Freddy, ¿será esta que veremos a continuación? Exactamente. ¡Qué locura! Si tú entras a esa capilla... San Hugo Chávez del 23. Si tú entras a esa capilla, en una de las murallas existe una pintura muy particular en la que se ve Hugo Chávez y Jesucristo. Los dos juntos, ataviados con el atuendo propio, digamos, de lo militarizado que era Hugo Chávez. Qué increíble. Un lugar de peregrinación. Es un lugar de peregrinación, donde está el Monte Ávila atrás y está muy cerca también del Palacio de Gobierno. Podríamos decir que esta mezcla, ¿cierto?, entre lo humano y lo divino, están convirtiendo el día de hoy a Hugo Chávez en una figura prácticamente celestial. Sacra. Capaz de realizar hasta milagros. Si tú tomas en cuenta, el gobierno de Chávez no era un gobierno particularmente católico. Sin embargo, el día de hoy tenemos que la figura de Hugo Chávez está siendo venerada. Qué distinto es de lo que dice la historia el día de hoy. Bueno, sin ir más lejos, Nicolás Maduro, hace muy poco atrás, declara que Hugo Chávez se le aparece. Tú podrás decir, Hugo Chávez con esta figura, ¿cierto?, tan imponente, claro, pudiese ser que se le apareciese a Nicolás Maduro. Se le aparecen sueños, se le aparece, se materializa de qué forma, ¿cuál es, o está hablando en sentido figurado? Según lo que él mismo relata, en una visión, Hugo Chávez se le aparece con la forma de un pájaro venezolano tradicional. De un pájaro venezolano tradicional. Esto, olvídate que la oposición venezolana se hizo un asado con estas declaraciones de Maduro. El nivel de bullying, burla, memes, ¿qué significa? Sin embargo, Maduro insiste con seriedad de que esto es real. O sea, aquí vemos entonces un hilo conductor. Primero, Fidel Castro, luego Hugo Chávez. Hoy, Maduro va perpetuando esta suerte de tradición oculta en torno a la santería, en torno a lo esotérico, paralelo a lo político. Exactamente. Que es lo más peligroso. Claro, y lamentablemente tú tienes acá el hecho de que hay un gobierno que mira cómo tiene al pueblo venezolano el día de hoy, que como lo hemos venido comentando a través de este relato, ha tomado decisiones con las cartas de tarot al lado. Ha tomado decisiones con un santero de asesor. ¿Qué más podemos esperar? Se dice incluso que Hugo Chávez realiza una práctica que es muy antigua dentro de las tradiciones indígenas. Tú sabes que cuando los indígenas derrotaban al enemigo, había varias maneras en las que ellos poseían el valor y la energía del enemigo. Una de ellas era comerle el corazón, la otra era el cuero cabelludo, e incluso otros que tenían los huesos de sus enemigos. Oh, así de macabro. Así de macabro, pero eran rituales que estaban dentro de lo indígena. El cuero cabelludo era decapitar. Cortarle el cuero cabelludo. Y el cuero cabelludo se iba como un trofeo. Y mantenerlo, digamos, como un amuleto. Mira. Para tener con eso el valor del enemigo que acaban de derrotar. Hugo Chávez se dice que él desenterró los huesos de Simón Bolívar para mantenerlos con él y así convertir este sueño que tenía él de creerse el libertador, convertirlos en una realidad. No, qué locura. Me estás diciendo, Freddy, que exhumó los restos de Simón Bolívar para poseer ese poder. Exactamente. A través de sus osamentas. Sí. No. Tenemos una señorita venezolana por ahí que confirma también que esto de exhumar los restos de Simón Bolívar
se hizo en una transmisión televisada en directo y narrada por el mismísimo Hugo Chávez. En vivo y en directo para el pueblo venezolano. Freddy, mito o realidad, algo que me comentabais en la pausa comercial, que creo que hay que incorporar a nuestro amigo en casa en esa discusión, ¿no? ¿Qué hay de cierto de estos helicópteros negros que sobrevolaban Caracas en las noches? Mira, el escritor español David Placer, en algún momento, él logra recopilar casi alrededor de 60 entrevistas de gente que le confirma esta cercanía de Hugo Chávez con la santería y con el ocultismo. De hecho, hay algunos exmilitares venezolanos que le comentan que durante las noches él hacía despegar varios helicópteros negros con un extraño polvo que era rociado. Ah, lo dejaban caer. Que era rociado sobre Caracas. Bueno, al hacer más profunda la pregunta a este periodista español, al ex militar, él le pregunta, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad de rociar esta especie de polvos mágicos sobre la capital? Y él le dice que se realizaba para mantener al pueblo venezolano adormecido. En estado zombie. En estado zombie. Era una suerte de polvo mágico a recomendación de sus propios babalaos para poder mantener al pueblo tan dormido que sería incapaz de rebelarse en su contra. ¡Qué locura! A ese nivel llega este apego del expresidente venezolano con la santería. Llegar al extremo de realizar esta especie de embrujo global. Claro, de rito masivo. De rito masivo para poder mantener a los mismos venezolanos bajo la influencia de estas artes mágicas. ¿De qué estamos hablando? En el fondo, un gobernante siendo asistido por babalaos que vienen directamente de Cuba, tomando decisiones con una carta astral en la mano y además rociando a su propio pueblo con ciertos polvos mágicos para mantenerlo dormido. Nos podemos esperar muchos más detalles. Hay muchas cosas que pueden ser hasta escabrosas de ciertos lados de este exgobernante Hugo Chávez. Yo no sé si es prejuicio, Freddy, o quizás es verdad, ¿no? Pero cuando uno ve a la distancia todos los temas relacionados con santería, en este ocultismo uno ve ritos que parecen ser algo sórdidos, algo oscuros, algo impenetrables. Y cuando hablamos de exhumar restos y buscar en esas osamentas energía que le permita, por ejemplo, Hugo Chávez permanecer en el poder con éxito, es bien brutal lo que estamos hablando. Mira, es más bien una locura. Claro, yo quisiera ser un poco más claro en realidad y tampoco satanizar la santería, porque en el fondo la santería no es un arte per se negativa, muy por el contrario, es una expresión cultural de dos, valga la redundancia, dos culturas que se encuentran finalmente en Latinoamérica. Claro. Y que pasan a conformar otra distinta, una tercera con identidad propia. Los rituales que traían los africanos, esclavos que venían, digamos, a Sudamérica, y esta mezcla con toda la cultura hispana con la que se encuentran, profundamente católica, con todos estos ritos de fe muy enraizados, y que se mezclan y conforman esto que es la santería. No quiero decir que la santería sea mala, muy por el contrario. Depende, así como todas las otras artes mágicas, como la brujería, ¿cierto? Como la magia, dependen mucho de quién los use y para qué los use. Y ahí está el cuestionamiento. Y ahí está el cuestionamiento, claramente. De cómo los destinos de un país fueron tal vez influidos fuertemente por lo esotérico, y no por lo racional, concreto, económico, político. No puedes dejar los destinos de todo tu pueblo
en las manos de un santero, de un babalao. De un brujo. Claro, es un brujo finalmente. De hecho, hay algo que no hemos mencionado, pero el mismísimo Hugo Chávez también había comenzado un camino para convertirse él mismo en un babalao. No. Él logró eso? aprender algunas artes de de lo que es la santería. Él ya había sido introducido y él tenía un brujo personal que también los oficiaba como profesor. Maestro. Un maestro que le enseñaba a conectarse con esto. Y de hecho, uno de los grandes cambios que se nota al final, en los últimos años de Chávez, que es para potenciar esta ligazón con esta deidad que se llama Changó, es el uso de estas camisas rojas. El rojo es el color de Changó, que es una deidad muy poderosa para los babalaos y para la santería. Y que de hecho lo representa a él, con una personalidad fuerte, dominante, muy viril según cuentan sus amantes. Porque también se habla de que las amantes que tuvo Chávez hablan muy bien de sus habilidades amatorias. Esto es otra característica que está unida a la santería y a esta deidad que se llama Changó. ¿En qué sentido? En el sentido de que Changó es el representante dentro de esta cosmogonía, ¿cierto? Digamos, de la santería, es el representante de lo viril, del aspecto reproductor del hombre, el macho potente. El semental. El semental. Y Hugo Chávez era según como relatan sus ex amantes, era un hombre poderosísimo en las artes amatorias. A miércoles, mira. Entonces, se las traía Chávez. Se las traía Hugo Chávez. De hecho, se le ha vinculado a varias mujeres durante su gobierno. Y varias de ellas amantes, porque él, digamos que mantuvo relaciones paralelas durante mucho tiempo y muchas veces. De hecho, hemos comentado ya 2 veces anterior que una de ellas era la hermana de su bruja personal, a través de la cual él comenzó a vincularse al tarot, comenzó a vincularse a la astrología, y también con este interés finalmente termina, según lo que relatan algunos libros, en manos del mismísimo Fidel Castro, quien ve esta afición de Hugo Chávez por estas artes, y a través de la santería y los babalaos, se dice que lo controla y lo domina tal cual como si fuese un títere bajo las cuerdas de Fidel. Imagínate, se habla de una historia que no solamente tiene este componente de magia sobre el pueblo venezolano, sino que también tiene un componente de Fidel Castro manejando los destinos de otro país a través de algo tan irracional para algunos como es la magia. Estuvo 14 años en el poder y se dice que llegó a amasar una fortuna superior a los 500 millones de dólares. Durante todo su gobierno, durante todo su largo periodo, ¿el tema de la santería, de los ritos, estuvieron siempre presentes, Freddy? ¿O se agudizaron en alguna etapa? ¿O se fueron presentando en algún momento? ¿Hubo algún punto de inflexión en los gobiernos de Chávez? Claro, lo que ocurre es que Hugo Chávez, al vincularse con Emma Marxman, conoce a Cristina, a la hermana. Ese, digamos, es el punto de inflexión. La hermana de la amante. La hermana de la amante. De hecho, él, me parece, si no me equivoco en la fecha, me perdonan si es que me equivoco, él el año 95 intenta un golpe de Estado, siendo muy joven. Pero era un golpe de Estado que él venía planificando desde hace 10 años antes, el 85 ya lo venía planificando. Justamente en esa época, entre los 80 y tantos y los 90 y tantos, él estaba siendo ya asistida por Cristina Marxman como su bruja personal. Ah, así sin más. Así sin más. Era ya su bruja personal. Era ya su bruja personal. Entonces, él, digamos que desde la prisión comienza a leer y a hacerse asiduo, digamos, amante de libros que tenían que ver con el esoterismo y la brujería. Posteriormente, como ya sabemos el día de hoy, a través de varias publicaciones y estos libros de los que hemos venido comentando,
Él ya después con este, digamos, conocimiento que obtiene a través de su amigo personal Fidel Castro, se hace ya un asiduo practicante y, como lo supimos nosotros, un alumno avanzado de la santería. Y ojo, que Hugo Chávez era una persona bastante culta, leía mucho, y no solamente leía libros de santería, leía libros de historia universal. Él era un fanático de los procesos independentistas latinoamericanos. Y de ahí también viene este hecho de sentirse ligado a Simón Bolívar, pero que se incrementó de una manera muy potente cuando, ya estando los babalaos cubanos instalados en el Palacio de Miraflores, llega a pensar y a creer profundamente que él era la encarnación del mismísimo Simón Bolívar. Con Chávez manda al pueblo, versaba su gran consigna, ¿no? El proceso de una asamblea constituyente que después fue mutando, fue cambiando, pero lo que prometía Chávez era que él iba a ser el portavoz del pueblo. Es increíble cómo vemos dos caras en esta moneda, ¿no? Sí, ahí. Por un lado, el eslogan político, por un lado, la promesa hacia el pueblo, y por otro lado, esta zona oculta, una segunda cara de la moneda muy desconocida y que tiene que ver con toda la obsesión esotérica del expresidente venezolano. Mira, muchos de los ex trabajadores del Palacio Miraflores comentan que él, de manera muy frecuente, cuando se veía frente a algún problema difícil de solucionar, su primera reacción era llamar a los babalaos que le había recomendado el mismo Fidel. Se encerraban en la sala principal del Palacio Miraflores y comenzaban a realizar ritos de santería ahí mismo. ¡Qué locura! Esto antes de sus más estrechos asesores políticos, digamos. Por supuesto. Sí. En los babalaos era el desde. Es por eso que te digo que ante cualquier problema no dudaba en llamar primero a sus babalaos personales, terminando el ritual mágico, velas encendidas, fotografías, crucifijos y un montón de otros elementos. Terminando esto, recién ahí pensaba cuál de sus ministros iba a llamar. Esa era la distancia que ponía él con sus asesores políticos. Esa distancia entre Hugo Chávez y sus asesores políticos era mantenida por estos ayudantes mágicos, los babalaos que había instalado Fidel Castro en su palacio de gobierno. O sea, definitivamente eran personajes que gozaban de bastante poder en el gobierno de Chávez. Y David Placer... y deshacían, digamos. Claro, y David Placer, en su libro que habla sobre el ocultismo, digamos, y Hugo Chávez, relata que había un par de estos santeros cubanos que no solamente los oficiaban de santeros, que eran espías personales de Fidel Castro. Entonces, cada vez que Hugo Chávez quería tomar una decisión vinculada con la santería o vinculada con decisiones importantes del pueblo venezolano, este santero, entre comillas, tomaba la línea roja y hablaba con Fidel. E informaba de todo lo que estaba pasando. Informaba todo lo que estaba realizando Chávez en su palacio, cuál era el problema que tenía, y mágicamente, el amigo personal directo de Hugo Chávez, Fidel Castro, lo llamaba con la solución apropiada al problema. ¡Qué locura! Freddy, algo que me inquieta muchísimo era lo que hablábamos hace algunos minutos y tiene que ver con la figura de un antepasado familiar, sanguíneo de Hugo Chávez, que a través de un medium o una medium, Chávez se comunicaba con él para buscar asesoría y consejo en lo mismo, en los destinos de su país, en la toma de decisiones políticas, estratégicas. ¿Cómo demonios fue posible eso? Mira, yo creo que hemos hablado de esto... ¿Y cuánta convicción le ponía Chávez a aquello, digamos? Mira, yo creo que hemos hablado de esto un par de veces, y hay gente que tiene una capacidad, que yo mismo no la tengo, que es una capacidad de servir de puente y poder comunicar esta realidad con otra, a las que algunos le llaman medium, otros le llaman adivinos, etc.
él, a través de la mediumnidad, que era asistida por uno de estos babalaos, lograba comunicarse con Maizanta, que era su bisabuelo, que también fue un personaje importantísimo dentro de la historia de Venezuela, y a través de este impersonarse, digamos, ¿por qué? Porque este pariente fallecido de Hugo Chávez tomaba el cuerpo del médium y tenía conversaciones directas con Hugo Chávez en el Palacio de Gobierno. Hugo Chávez, relatan algunos de sus asesores, que tenía largas conversaciones y discusiones con los médium, pidiéndole consejos de cómo enfrentar diversas situaciones, independientemente de lo que sucedía con los babalaos. Entonces, ¿cuál era el pavor de sus asistentes cuando muchas veces, en altas horas de la noche en el Palacio de Miraflores, ellos paseando, veían a Chávez sentado hablándole a la nada? El dirigente de uno de los países más poderosos de Latinoamérica, hablando solo. ¡Qué terror! ¿Qué decisión puede tomar este hombre si le está hablando al aire? Digámoslo, que el paisaje positivo no era para nada para la gente que trabajaba con él. Ahora, lo interesante es que, bueno, Chávez siempre fue un personaje muy excéntrico, ¿no? Claro que sí. Pero exhibía esta afición por lo esotérico sin ningún pudor, porque uno podría pensar que a lo mejor practicando la santería, practicando ciencias ocultas, en la austeridad de su casa, en sus minutos libres, se buscaba ciertas asesorías de estos babalaos, pero no, lo hacía en el mismísimo Palacio de Gobierno, metiendo a estos personajes en las decisiones políticas del día a día. Es decir, estaban todos al tanto. Claro. Era una suerte de secreto a voces, me imagino. Claro, y entendámonos que probablemente ni siquiera era un secreto a voces, probablemente era muy abierto, porque no solo él tenía estos babalaos personales, sino que todos sus ministros, él había logrado en una suerte de, prácticamente de un decreto verbal, ni siquiera por escrito, instalar un babalao al lado de cada uno de sus ministros. Tú comprenderás que siendo el ministro de un gobierno, obligándome a mí a tomar decisiones con un brujo al lado, es algo un poquitito complejo de manejar. Claro. ¿Qué se puede esperar de esa resolución, digamos? Y sobre todo en un país convulsionado como era Venezuela. Tomemos en cuenta que el gobierno de Hugo Chávez tampoco mantuvo a Venezuela en una libertad que te la encargo. O sea, estamos hablando de un hombre que tuvo conductas dictatoriales durante todo el gobierno, por supuesto. Hablando de un hombre que no mantuvo al pueblo venezolano en la libertad que pudiese haber tenido un gobierno democrático. Era un hombre que, tal cual como su deidad favorita, Changó, gobernaba el país con impulsividad, con fuerza y también con un dominio de las situaciones que para muchos de los analistas internacionales llegaba a ser prácticamente asombrosa. Recordemos que él en algún momento tiene altercados con varias personalidades internacionales. ¿Cómo no olvidar el altercado con el propio rey de España? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Te fijas, él tenía esa actitud en la que pareciese que nada era capaz de detenerlo. Como patrón de fondo. Como patrón de fondo. Ahora, mucha de esta gente que está influenciada por las artes mágicas tiene estas conductas extrañas, estas conductas que pueden parecer irracionales. Casi se cae Freddy, ¿eh? No, lo que pasa ¿No es habrá que... sido el espíritu de Chávez que... Yo me asusté. Me incomodé con la silla, no sé, algo me pasó. Bueno, el tema es que tenemos que tomar en cuenta que a través de esta historia que tiene relación con los babalaos y con la santería, estamos viendo cómo se configura una historia paralela. Una historia que tiene que ver con cómo un gobernante de otro país conduce los destinos de Hugo Chávez con un influjo tan extraño como la magia. Puede ser magia negra, magia blanca, no sabemos cómo definirlo. Sin embargo, el día de hoy podemos tomar en cuenta que sus decisiones
venían pegaditas con una lectura de tarot, con una lectura de carta astral y más aún, con un extraño vínculo con el más allá que sale de toda racionalidad. Me dijiste, Freddy, que la santería no hay que mirarla con prejuicio, no hay que mirarla como algo oscuro o negativo. Sin embargo, es bueno entender, ¿no?, cuáles son las zonas más grisáceas de la práctica de la santería. ¿Cuáles son esos lugares más cuestionables? Mira, la santería, como toda arte mágica relacionado con esta, digamos, con esta conexión con el más allá, se puede utilizar para realizar el bien. Por ejemplo, para curar enfermedades, para mantener a la gente, digamos, sana de espíritu, pero también si tú le incluyes algunos componentes que tienen que ver con la venganza, con el dinero, o también con el ajuste de cuentas. Con ajustes de cuentas, se pueden convertir en un arma tan potente como lo es la magia negra. Entonces, un buen santero que es capaz de dominar la santería por completo, un babalao que conoce las 4 esquinas de esta casa, pudiese ser capaz de llevar a una persona al éxito total, pero también a la derrota más absoluta. Entonces, no miremos este tipo de artes mágicas como una manera más de hacer brujería, como una manera más de jugar a las cartas o a tratar de adivinar el futuro. Todos estos elementos que pueden manejar destinos son en sí potencialmente peligrosos, dependiendo de quién los use y para qué los use. Quizás el peligro en la figura de Chávez es que en su carácter mesiánico, ¿no?, esto de el ideal bolivariano, de unificar esta parte del continente como una sola gran nación, y que donde, por supuesto, él es la figura central y principal, y donde sus propios santeros, sus propios babalaos, como me declaraba Freddy Alexis, le hacían creer que él era una suerte de reencarnación de Simón Bolívar. Ahí donde hay, por supuesto, una figura peligrosa, porque se empieza a distorsionar la realidad. Por supuesto. Y Chávez no solo se crea el cuento, sino que ya está arriba de la ola. Y hay que tomar en cuenta, no hay cómo frenarlo. Hay que tomar en cuenta también que para muchos de sus seguidores, Hugo Chávez no solo sigue vivo en el recuerdo, sino que también está con ellos a través del más allá, a través de las artes mágicas con las que él mismo logró cambiar el destino de su país. Queridos amigos, siendo ya las 11 de la noche con casi 10 minutos, temas apasionantes en este capítulo de jueves con nuestro cazador de mitos. Magia, alquimia, esoterismo, espiritismo. ¿Qué tuvieron que ver cada una de estas prácticas con la Segunda Guerra Mundial y en específico con el nazismo? Lo averiguamos en el siguiente reporte de Mentiras Verdaderas. Mira. Difícil de abordar y poco conocido, la otra guerra mundial. Si bien es cierto, este conflicto bélico llamado Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945 en distintos frentes de batalla, hay otra Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial del ocultismo, de lo esotérico, y de lo cual, la verdad, poco y nada sabemos. Hoy revelamos este misterio. Ignacio, a esta guerra oculta, esta guerra entre bambalinas, se le llamó la guerra mágica. Para contrarrestar la nefasta influencia del Tercer Reich con magia y misticismo, magos y astrólogos aliados conformaron varios grupos para poder combatir con astrología, con artes ocultistas, todo esto que tenía la avanzada nazi sobre Europa. Recordemos, como habíamos comentado anteriormente, Hitler en sí mismo, él era una persona que no era muy apegado al tema del ocultismo. Sin embargo... O sea, era más bien más bien escéptico. Un escéptico. Pero sus asesores, la mano derecha de él, Heinrich Himmler, era un amante de las artes ocultas. De hecho, hay un gran detalle
Himmler no salía a ninguna parte si no llevaba una copia del Bhagavad Gita en su bolsillo. Este gran libro que tiene que ver con la India y toda su cultura, digamos, y su religión. Él era un amante de todo lo que tenía que ver con lo oriental. Lo llevaba como un amuleto. Lo llevaba como un amuleto. Y también, aún a pesar que él no creó las SS, él era el que las dirigía. De tal manera que él conformó las SS como una especie de ejército pagano, con rituales que se realizaban en un castillo en el norte de Alemania, con una mesa que emulaba a la mesa del rey Arturo y con 12 generales sentados ahí para invocar, vestidos a la usanza, los poderes de la famosa espada Excalibur y el misticismo propio de Camelot. Mira lo que estamos hablando. Esta guerra oculta, esta guerra en segundo plano, se libró desde el frente nazi, pero también se libra de parte de los aliados. Los aliados se hacen asistir por un gran personaje llamado Aleister Crowley, la bestia 666. Un personaje que se le vincula también con la Golden Dawn, con estos grupos de esoterismo muy poderosos y muy apegados al misticismo, capaces de generar grandes influjos sobre la población y también que ellos mismos creían que eran capaces de cambiar los destinos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, Diane Fortune, que es una mujer que si la ubicásemos el día de hoy, perfectamente sería una exponente de la New Age. Una mujer ducha en las artes de la astrología, las ciencias relacionadas con la egiptología, la carta astral, el tarot, la numerología. Era una mujer que con ciertos ritos trabajó para impedir el avance alemán sobre Inglaterra, en la llamada la Gran Batalla de Inglaterra. Tenía grupos por todo el Reino Unido, por todo el Imperio Británico también, que se coordinaban para realizar rituales que incluían fogatas a la luz de la luna llena, el poder mágico de las runas y también un increíble y muy conocido el día de hoy minuto de silencio. Tú te preguntarás, ¿por qué el minuto de silencio? En el Imperio Británico, a las 9 de la noche se transmitían las noticias. A lo inglés, 9 en punto las noticias. El minuto anterior, Diane Fortune, Aleister Crowley y todo su séquito pedían ese minuto de silencio absoluto en todo el Imperio Británico. Lo hicieron durante todos los años de la guerra. Un minuto de silencio religioso de todo un país. De silencio de todo un país, de todo un imperio. Y sabes que Hitler, con esta afición al providencialismo, porque él decía que todo era efecto de la providencia, él llegó a declarar en algún momento que el arma más poderosa de los británicos y que le podía derrotar en algún momento era este minuto de silencio. O sea, Hitler pasa de un perfil escéptico, descreído totalmente, a creer que el enemigo tiene poderes sobrenaturales, y esto es invisibles desde lo esotérico y que puede ser una amenaza. Claro, y esto es a sugerencia de alguno de sus asesores, como era Karl Kraft, por ejemplo, que Karl Kraft termina muriendo en un campo de concentración, y también de Rudolf Hess, de Heinrich Himmler, que son personajes oscuros. Mira, podemos hablar de Himmler, que durante la Segunda Guerra Mundial
fue la persona con más poder bélico y político de toda Europa. Y él se hacía asistir por artes mágicas. Él creía que era la encarnación de un antiguo emperador alemán, el pajarero. De hecho, en el castillo de Baidesburg, en el norte de Alemania, él construye un salón para poder albergar el Santo Grial, que fue una de las cosas que buscaron junto con la Anne Nerve, ¿cierto? Como estos objetos de poder para concentrar estas energías del más allá y convertirlas también en un arma sobrenatural para su beneficio. Él construye en este castillo un salón especial para el Santo Grial y convoca a 12 generales para que sean los 12 caballeros del rey Arturo también, y comiencen a trabajar con estas artes ocultas a atacar a los aliados. Los aliados también comienzan a atacarlos con artes mágicas. Podemos poner en duda la efectividad, digamos, de estos métodos. Sin embargo, se realizaron con mucha fuerza y con mucha asiduidad por parte de los dos bandos. Y hoy sabemos que es así, digamos. Hoy han llegado datos fidedignos de que se utilizaban estas artes. Se encontraron en Austria 13.000 libros pertenecientes al Tercer Reich que hablan sobre artes mágicas y de cómo utilizarlas en beneficio de los nazis. No es un dato que uno pueda tirar al voleo o que se me pueda ocurrir... Esto no es una figura conspiranoica, digamos. Claro, no es una figura conspiranoica, tampoco es alguna cosa literaria que se me vino a la cabeza. Están esos 13.000 libros, se pueden encontrar y leer. Efectivamente, gente como Dion Fortune, que era una inglesa que, como te lo comentaba yo, era experta, digamos, en estas artes de los rituales, junto a 6.000 personas en algún momento, realizan al mismo tiempo una quema ritual, en la que ataviados como caballeros de la Edad Media, quemaban un maniquí al que le ponían el espíritu nazi, Rudolf Hess, Heinrich Himmler. ¿Para qué? Para quemar a esta figura y en una suerte de vudú. Eso te iba a decir, como un muñeco vudú afectarlo. A escala real. Por supuesto, afectarlo. Lo vestían con las mismas ropas y trataban de afectarlo a nivel espiritual. Podría decir uno que la lógica no acompaña este tipo de procedimientos, sin embargo, fueron realizados con mucha frecuencia. La Inglaterra, en la que existe este famoso personaje Aleister Crowley, era una Inglaterra en la que también se estaban reviviendo todos estos rituales muy apegados al paganismo. De hecho, un gran escritor inglés llamado Amado Crowley, que él decía abiertamente que era un hijo ilegítimo de Aleister Crowley, comenta que cuando él tenía 10 años, antes del gran bombardeo que realizan los nazis, digamos, en Inglaterra, ellos, junto a 12 personas, a sabiendas de Winston Churchill, realizan un ritual en el cual queman en una gran hoguera un maniquí de Adolf Hitler, para poder, así, contrarrestar el avance de las fuerzas nazis en Europa. Freddy, ¿qué sucedía del otro lado? Es decir, había una obsesión por el nazismo en la búsqueda de un ser humano perfecto, lo que ellos querían concebir como una raza aria, una raza superior. También en la búsqueda de la historia más antigua de Alemania. ¿Qué aspectos del esoterismo, de la magia, de la alquimia, del espiritismo están también desarrollados ahí? Mira, en esos aspectos más atávicos, ¿no? Vamos a referirnos un poco también al hecho de que Hitler, con esta capacidad de oratoria que tenía, que era sorprendente, ¿cierto? Con esta manera de hablar frenética, fervorosa, era capaz de dejar en silencio a miles y miles de personas. Se dice también que él probablemente estaba dominado por estos superiores desconocidos que también eran parte de esta historia antigua
de la Germania, que hablaba de estos seres arios con un origen en el Tíbet, que estaban presentes como una fuerza supranatural, como ayudantes de este avance del nazismo sobre Europa. Calidad de suerte de semidioses. Como una suerte de semidioses, siempre asistiendo las decisiones de Adolf Hitler y de su ayudante. Incluso, ¿me vas a creer que el Papa Pío XII, que en algún momento fue acusado de una germanofilia increíble, importante, le realizó, según personas de la Curia Vaticana, 3 exorcismos a distancia a Adolf Hitler? ¿Exorcismos? Porque él lo suponía poseído. ¡Qué locura! Fíjate que toda esta historia en la que se relaciona Himmler, las SS, que eran una suerte de ejército paranormal, tienen su origen justamente en lo que me hablabas tú, en la Orden de Thule, en estos escritos en los que se hablaba de la Germania mítica, de estos arios, que eran el origen de los alemanes, digamos, y que los convertían en seres superiores. De hecho, recordemos que cuando hablábamos de los ocultistas relacionados a Adolf Hitler como figuras, como personas, hay varios de ellos que en algún momento realizan viajes alrededor del mundo. Pasado mítico germano, don Heinrich Himmler, el capo de las SS, en este castillo de Weilsburg, él realizaba supuestos rituales en los que su grupo dirigente de las SS era convocado, pero también era exigido. ¿Por qué?, te preguntarás tú. Porque se les pedía ser alemanes 100%. ¿A qué me refiero con ser un alemán 100%? Se les investigaba la historia familiar, su genética, su árbol genealógico, hasta 150 años antes de su nacimiento, para asegurarse que fueran 100% germanos. Se vincula toda esta parafernalia esotérica con la Orden de los Caballeros Teutónicos, que nace alrededor del 1160 en Palestina, defendiendo, digamos, el tema del Grial Sagrado, Jerusalén, etc. Esta historia redunda en el hecho que Himmler se termina creyendo un director más vinculado con el otro mundo que con la Segunda Guerra en sí. Él cree que no solamente tiene poder sobre lo material, él también termina creyendo que tiene poder sobre lo inmaterial. Y al convocar a estos 12 caballeros, que él supone y que les dice abiertamente que son la representación de Parsifal y de todos los caballeros de la mesa redonda, con ese mismo poder, él era capaz de llevarlos a la victoria. Se habla también, y en los juicios de Nuremberg aparece alguno de los testigos hablando, que se llevaron incluso a cabo en ese mismo castillo sacrificios humanos. Recordemos que en algún momento se habla de que se elegían a los 12 soldados de las SS más capacitados, según los relatos se les decapitaba, y a través de medium se intentaba comunicar con los arios del Tíbet con las cabezas de estos personajes. ¡Qué locura! Con los oficiales, digamos, los más sanguinarios, los que la inteligencia militar eran los más hábiles. Exactamente, y los mejores representantes del germano original, de este germano mítico. Imagínate a lo que llegaba la locura de Heinrich Himmler. Él, como te decía yo, fue la persona con más poder político y militar de toda la Europa de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¿Qué decisiones podía haber sido capaz de tomar este hombre? Sin embargo, le era obediente a Adolf Hitler. Y algunos dirán, menos mal, porque en un arranque de locura él podría haber sido capaz de cualquier cosa. Yo dice menos mal, entre comillas, ¿no? Claro que sí, mira, y de hecho, fíjate que podemos hablar de varios personajes vinculados con el esoterismo.
Hay uno muy particular que es Carl Maria Willigut, que fue el que diseñó el anillo de la muerte de las SS. El que diseñó... ¿Qué es el anillo de la muerte? Los altos oficiales de este ejército, ¿cierto?, que vestía de negro, rigurosamente, tenían un anillo. Y este anillo tenía la forma de una calavera. A ese se le llamaba el anillo de la muerte. Esta insignia que llevaban en el cuello, de esta doble S, también fue diseñado por Carl Maria Willigut y que representa las runas Sig. Y además se le llama a él el Rasputín del Tercer Reich. Pero este personaje era un personaje salido prácticamente de un manicomio, de una historia de locura. Él tenía varias enfermedades mentales documentadas, esquizofrénico, era megalómano. Y aparte de eso también, él estuvo encerrado en rehabilitación por alcoholismo, buscando los orígenes del pueblo ario. Incluso fueron en busca de Chambalá, del reino intraterreno de Agartha. ¿Para qué? Para obtener estos poderes, y no solamente a través de las armas, de los tanques, del bombardeo y de los aviones, dominar el mundo, también dominarlo a nivel espiritual. O sea, un conjunto de elementos para crear un dominio global, un dominio total. En ese dominio global, Freddy, la figura de un Joseph Goebbels también es relevante porque, claro, uno a simple vista no ve nada esotérico en el genio de la propaganda nazi, ¿no? No. Pero en la práctica, lo que hace Goebbels es mantener a toda una sociedad anestesiada a través de todos los medios de comunicación posibles en una persuasión sistemática y matemática y desesperante por ir machacando todos estos ideales milenarios, militares, culturales, sobre esta raza perfecta, sobre el alemán ideal. Aquel mítico germano, exacto, claro. Y donde hay un lavado de cerebro social a tal nivel que una sociedad completa termina validando las brutalidades que comete Hitler y sus secuaces. Claro, y entendámonos, Ignacio, que en el fondo estos productos también del gran desencanto que se produce en el pueblo alemán después de perder la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En el fondo los alemanes caen en una suerte de desgracia y comienzan algunos intelectuales, terminada la Gran Guerra, a escribir acerca de este legendario origen alemán. Claro, en un afán de reconstruir la moral de un pueblo. Sí, y tomemos en cuenta también que todo esto de la Primera Guerra Mundial se inserta dentro de un periodo en el que el materialismo y el positivismo estaban en boga, a lo que estas tendencias espiritualistas nazis van muy en contra y realizan un trabajo prácticamente perfecto en este pequeño incipiente partido político que nace casi como un conjunto de amigos que se juntaban para, digamos, hacer crecer intereses en común. Recordemos que Hitler fue un soldado que funcionó de espía y él se metía, digamos, a reuniones de estas sociedades secretas para dar informes a la milicia, digamos, de qué es lo que se estaba gestando en su país. O sea, de espía terminó en miembro del partido. Logra coincidir, digamos, con la gente del Partido Nacional Socialista Obrero nazi y termina siendo en 10 años el dirigente de este partido. Recordemos que él es nombrado ya dirigente de los nazis y de ahí se catapulta como canciller en muy pocos años. Este Partido Nacional Socialista, digamos, de los obreros, también termina influenciado de manera indirecta por las creencias de Himmler y muchos asociados también a este partido, el mismo Rudolf Hess. Recordemos que Rudolf Hess termina en una especie de
de acto de locura, viajando en un avión de guerra solo hacia Inglaterra, porque su astrólogo personal le dice que la conjunción de 6 planetas sobre su carta astral lo convierten a él en la persona indicada para negociar la paz con Inglaterra y convencer a los ingleses que sean parte del Tercer Reich. Wow. Él viaja en este avión, salta en paracaídas en Escocia, es apresado y ve el final de la guerra dentro de una cárcel. A lo que Hitler manda a apresar tras una orden a todos los astrólogos vinculados a Rudolf Hess. Sin embargo, por otro lado, él permitía que Himmler tomara decisiones con esta suerte de caballeros templarios de la SS, que fue una de las fuerzas militares más cruentas de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que actuaban con una displicencia y con un actuar macabro terrible. Himmler, desde muy pequeño, cuando se acercó al Partido Nacional Socialista, era el portaestandarte, imagínate, 10 años menor que Adolf Hitler. Ya mencionaba dentro de lo que él hablaba en las juntas del partido, odiar a los judíos, odiar a los bolcheviques, odiar a los católicos, con una personalidad marcadamente xenófoba. Él dominó finalmente la fuerza militar más potente dentro del Tercer Reich. Un personaje a todas luces tenebroso. Freddy, ¿cuáles fueron las prácticas esotéricas más retorcidas en esa Segunda Guerra Mundial? Ya sea por parte de los nazis como por parte de los aliados. Las prácticas más curiosas, las más extravagantes. Mira, todo lo que realizó, digamos, el bando aliado, conjunto, digamos, con el tema de las artes mágicas, puede resultar el día de hoy extravagante. El mismo personaje de Dion Fortune era una mujer extravagante para la época. Aleister Crowley, que se hacía llamar a sí mismo la Bestia 666, era de por sí un personaje muy extravagante, pero sin embargo lograban que Winston Churchill les permitieron actuar. De hecho, hay algo muy interesante al respecto de Winston Churchill que tiene que ver con el símbolo de la victoria. A ver. Esta vez que comenzó Winston Churchill en algún momento, cerca del año 40, digamos, a mostrar cuando él hacía apariciones públicas, le fue recomendado por un asesor directo de Aleister Crowley. Y esta B tiene que ver con un signo muy potente a nivel alquímico y a nivel también de magia, para generar esta B de la victoria, el poder de la victoria. Mientras más veces él en público saliera haciendo este signo de la B, las artes mágicas de Aleister Crowley trabajaban de manera positiva para lograr que los aliados y los ingleses llegaran más rápido a la victoria. Puede sonar algo bastante irrisorio si tú lo quieres decir. Hasta pueril, digamos. Claro, pero sin embargo, el día de hoy, tras muchos estudios y hojas de libros al respecto, sabemos que efectivamente esto se realizó. Winston Churchill tenía el Black Team, el equipo negro. Y este equipo negro actuaba desde las sombras para combatir mágicamente Rudolf Hess, a Karl Kraft, a Haushofer y a todos los magos. Haushofer era el Merlín de Hitler, para lograr detenerlo. Y finalmente tú ves cómo fue el resultado de la guerra. Los nazis fueron detenidos en su avanzar. No solamente hablan ellos de que este logro se realizó por artes de los rusos y su experiencia en las batallas en la nieve, sino que también por la directa influencia, según ellos dicen, del 666 de la Gran Bestia, Dion Fortune y todos los magos que estaban trabajando con los aliados. Inclusive
Un gran dato que para la gente que le gustan las películas de espías, Sir Ian Fleming, el autor de James Bond, fue parte de estos rituales. No. Y él también funcionó como un espía aliado dentro de las SS germanas. Y de ahí su experiencia se convierte en Su ficción. experiencia termina convirtiéndose en este personaje literario de ficción llamado 007, nuestro famoso 007. Con licencia para matar. Con licencia para matar, al servicio de su majestad. Si te fijas, hay muchos elementos que nos indican claramente que esta guerra no solamente se dio en los campos de batalla, también se dio en los campos del ocultista, en los campos de lo paranormal. Amador Crowley, este hijo ilegítimo de Aleister Crowley, da fe de ciertos rituales a la luz de la luna, en la que caballeros británicos, ataviados con estos ropajes, ¿cierto?, de la Edad Media, de los caballeros cruzados, recitaban antiguos cantos en gaélico y otros idiomas antiguos de la Britania para poder contrarrestar el influjo de los magos nazis. Incluso, como comentábamos, este famoso minuto de silencio, que el día de hoy lo ocupamos cuando muere alguien importante, cuando tiene que ver generalmente con la muerte de alguien importante, claramente. Se utilizó como un arma mágica y a la que Hitler le tenía miedo. Claramente, según sus declaraciones, él le temía más al minuto de silencio con los bombarderos ingleses. Seguro que el mismo relato. Lo increíble es que todo lo que estamos relatando a esta hora de la noche, Freddy, es gracias a la desclasificación de literatura, documentos, investigaciones, que hablan entonces de una guerra paralela a la Segunda Guerra Mundial. Y como tú bien la llamaste, una guerra mágica. Claro que sí. De hecho, este famoso castillo de Wewelsburg, donde estaban las SS, se le llegó a llamar el Vaticano de las Fuerzas Negras, el Vaticano de las SS. El Vaticano de la Muerte. Por supuesto, porque, bueno, el día de hoy esto es un museo, ¿cierto?, donde están todas las atrocidades que cometían las SS. Pero, digámoslo, este castillo era el centro de poder de Himmler y los nazis, que en ese momento vestían de negro y que eran capaces de asolar cualquier población con tal de lograr su objetivo, que era el dominio de toda la Europa. Incluso, Freddy, disculpa que te interrumpa, porque mientras uno ve a un Hitler disertar frente a las masas, ya hemos hablado tanto del poder hipnótico de sus palabras. Un tipo que tenía una locuacidad sin igual y que a partir de eso fue escalando políticamente y fue ganando adeptos. Sí, fíjate que hay algo que es importante comentar al respecto de Adolf Hitler, que con esta capacidad oratoria, este fervor que tenía para hablar frente al público, hay algunas historias que lo vinculan fuertemente con Erich von Hanussen. Y Hanussen se habla que era un mago de artes oscuras, que según, digamos, algunos escritores de la época, comentan que le enseñó el arte del dominio mental a través de la palabra y que le enseñó también a influir sobre las masas con magia negra. ¡Wow! O sea, cuando hablo de poder hipnótico en sentido figurado, llega a ser hasta casi literal. Llega a ser, claro, justamente como lo dices tú, casi literal, porque el dominio de la palabra y el dominio de este, digamos, lenguaje corporal, se dice que le fue enseñado por un experto en las artes oscuras. Recordemos que hay varios discursos de Hitler en los que él podía mantenerse un minuto completo en silencio. Manteniendo una tensión dramática, pero brutal. Tal cual como un actor de Hollywood. En medio de una escena. Y la gente, loca, llena de fervor, esperando la palabra de este hombre. Y no huele una mosca. No, nada, en lo absoluto. Y de hecho, para poder lograr convencer al Papa Pío XII de que el hombre tenía que ser exorcizado, era porque su poder para hablar frente a las masas era mucho. Recordemos que el Papa Pío XII en varios momentos trata primero de defender a la comunidad católica de los nazis y logra todo lo contrario, logra que sean perseguidos hasta la muerte. En una segunda instancia
también aboga por la comunidad judía y logra lo contrario. Entonces él dice, bueno, aquí yo tengo que parar a este hombre de alguna manera. Se realiza una reunión en el Vaticano y muchos de sus asesores le hablan de que su conducta, la conducta de Hitler, era claramente la conducta de un poseso. Porque solamente una persona poseída era capaz de tomar estas determinaciones críticas y tan brutales. Y él decide finalmente realizarle algo que no es común, pero es exorcismos a distancia. Y le realiza 3, convencidísimo de que el hombre estaba poseído. Poseído tenía que estar para tomar las decisiones que tomó. Sí, claro. Para convertir la guerra, la Segunda Guerra Mundial en ríos de sangre por toda Europa. Y reducir un pueblo como el pueblo judío a su más mínima expresión, deshumanizándolo y masacrándolo. Claro, entonces, con razón, los aliados y el pueblo británico congrega a Aleister Crowley, a Dion Fortune y a todos los magos, los tarotistas, los adivinos, y todos ellos conformando este equipo negro para trabajar en pos de la paz, en pos de vencer este influjo negativo de las fuerzas de Hitler sobre Europa. O sea, prácticamente no quedaban elementos para poder combatirlos, ya que ellos estaban, recuerda que invaden Polonia prácticamente de un abrir y cerrar de ojos. Logran avanzar en un lapso muy corto de tiempo, de manera aplastante. Entonces, claro, evidentemente ellos, los ingleses y los aliados, se ven de manos atadas. Inventan, cambian, digamos, las profecías de Nostradamus, inventan 20 profecías más, bombardean Berlín con estas profecías de Nostradamus falsas para hacerle creer a los alemanes que el destino, escrito ya por Nostradamus, indicaba que ellos iban a perder la guerra, tomando en cuenta de que los aliados jamás pensaron que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial y los nazis jamás pensaron que la iban a perder. Claro. Entonces, con estos métodos, que finalmente uno puede discutir si lograron tener efecto o no, trataron de manera meticulosa de ganarle al bando contrario, apelando a este mundo de lo oculto, a este mundo que es inmanejable, este mundo que tiene que ver con espíritus, con poderes más allá de lo racional y con gente que, según sus propias palabras, era capaz de dominarlo. Y no solamente del bando aliado, estamos hablando del bando nazi también. Hemos repetido el nombre de Himmler, pero Himmler era una persona que creía férreamente en que el dominio del mundo no solamente pasaba por las armas, también pasaba por lo espiritual. Y de ahí nace esta necesidad de los aliados de contrarrestar estos poderes. Y lo hacen en una batalla silenciosa, en una batalla oculta, en la que estos dos bandos se disputan palmo a palmo el poder para obliterar al contrario. Entonces, podemos nosotros claramente pensar que la magia sí puede influenciar el destino de los pueblos, sí puede influenciar el destino de un gobierno, puede influenciar también a los grandes dirigentes. Ya lo hablábamos de Hugo Chávez y Fidel Castro. Y estamos hablando el día de hoy de Winston Churchill, que era un descreído. Churchill no creía en nada y él para nada estaba cerca de las artes oscuras, del ocultismo, de la magia. Para nada. Sin embargo, él en algún momento dice: todos los métodos que ayuden a los aliados para ganar la guerra, a mí me sirven. Y venga. Y permitió los Black Team, permitió a Aleister Crowley, permitió a Dion Fortune, permitió esta guerra ocultista tras bambalinas. Freddy, hemos hablado de magia, de esoterismo, de chamanismo, de espiritismo. Hemos hablado de cómo líderes que han influido en miles y millones de personas en el destino de pueblos completos también han sido fuertemente influenciados por ciencias ocultas. Material que, por supuesto, no está a la vista y que hoy queríamos revelar en Mentiras Verdaderas. Y recordemos que dejamos todas las cartas sobre la mesa para que la gente en sus casas también decida si creer o no. Exacto. La última palabra siempre
nuestros amigos en casa. Despedimos nuestra edición jueves de Mentiras Verdaderas. Bien, así somos, completamente en vivo y en directo. Nos reencontramos mañana, 22 horas, con más Mentiras Verdaderas acá en la red. Freddy, te pasaste, muchas gracias. Nos vemos de nuevo el jueves próximo, ¿no? Por supuesto. Nos vamos. Queridos amigos, gracias por su sintonía, sus comentarios en las redes y será hasta la próxima.